una de las explicaciones de la Corte. Recordar que como todos los grandes síndromes cardiovasculares, la diabetes y el síndrome metabólico son entidades de inflamación. Y véase en este estudio de Festa cómo algunos marcadores de inflamación tienen correlaciones más o menos elevadas, particularmente con aquellas variables que están hablando de obesidad, principalmente el índice de masa corporal y la cintura, con coeficientes de correlación más o menos elevados, indicando que es la obesidad en sí y no la disglucemia o la dislipidemia la causante de la inflamación. Veas en este estudio de Lemieux cómo las únicas variables que correlacionan con la PCR de alta sensibilidad son aquellas precisamente que están denotando aumento de la masa grasa, tal suerte que las señales proinflamatorias nacen precisamente del adipocito enfermo. Y sabemos entonces que, sobre todo en el síndrome metabólico, existe hiperinsulinismo. Y vean entonces cómo hay correlaciones también importantes cuando ustedes comparan sujetos con insulina basal baja y alta, como los sujetos en esta última condición tienen mayor probabilidad de tener hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, hipoalfa-lipoproteinemia, hipercolesterolemia, LDL y sobre todo diabetes mellitus. Y también estudios antiguos, bien conocidos por todos, vemos que cuando vamos aumentando los elementos del síndrome metabólico, en esa misma proporción aumentan las señales proinflamatorias y aumenta entonces el marcador plasmático que indica esta condición PCR de alta sensibilidad. Otro de los grandes problemas es que la diabetes se asocia frecuentemente con hipertensión arterial, y en estos estudios nuestros, el estudio Fremex, recientemente publicado en Europa, se demuestra que mientras más alta sea la glucemia, en esa misma proporción va aumentando la frecuencia de hipertensión arterial, de tal suerte que los sujetos que tienen arriba de 125 tienen una elevada proporción de hipertensión arterial, hecho sobradamente conocido por todos, por supuesto. Y esto es importante porque la asociación de estos factores, sobre todo hipertensión, dislipidemia y disglucemia, no son aditivos sino multiplicadores en el riesgo. De tal suerte que cuando alguien tiene las tres condiciones, pues tiene un riesgo muy elevado de tener complicaciones, particularmente coronarias. Y por tal razón, diferentes conferencias, guías, etcétera, han recomendado que la presión arterial baje más que en el sujeto sin diabetes o sin enfermedad cardíaca a 130/80, y si además existe enfermedad renal, entonces hay que irse más abajo, y hasta la ADA preconiza estos niveles como la meta obligatoria que alcanzar con el tratamiento en los pacientes con diabetes. Es muy importante porque, hablando del efecto multiplicador, vean cómo va aumentando el riesgo de EBC en sujetos que no tienen ni hipertensión ni diabetes, con los que tienen hipertensión moderada, los que la tienen más severa, la pura diabetes o la diabetes asociada a una u otra forma de hipertensión. Mientras más alta sea la hipertensión, se multiplica el riesgo original basal dado por la diabetes. Y ahora sabemos que aquel viejo cuento de que era el hiperinsulinismo a través del aumento de la resorción del sodio intercambiable y de la acción sobre el sistema nervioso autónomo y de la acción trófica en las vasculaturas,
no es tan cierta. Al parecer, el mecanismo de hipertensión en el sujeto con obesidad y síndrome metabólico es a través del aumento de la matriz extracelular medular, que comprime a los vasos rectos y al asa de Henle, con lo que aumenta la reabsorción de sodio en el asa de Henle, y entonces disminuye el sodio en la mácula densa y se activa el eje renina-angiotensina. Y de hecho, la obesidad y la diabetes son condiciones en las cuales está sobreexpresado, genéticamente o no, el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y esto es importante porque, entre otras complicaciones, he aquí el kit del daño renal. Ustedes saben que el glomérulo está compuesto por una arteriola aferente que se capilariza y se vuelve a constituir en una eferente. Entonces es la presión dentro del capilar el que determina la filtración de la sangre a través de los poros de la membrana. Y entonces, cuando existe una sobreexpresión de la angiotensina 2, aumenta la constricción de la arteria eferente más que la de la aferente, y por lo tanto aumenta la presión de filtración glomerular, y esto hace que haya escape de macromoléculas fuera de los capilares, lo que inicia una reacción inflamatoria y de fibrosis que finalmente cancela la función renal. Tal suerte que inclusive en el diabético juvenil que no tiene hipertensión, la angiotensina 2 sobreexpresada ya empieza a causar problemas de este tipo. Y es justamente la razón por la cual es obligado a utilizar como nefroprotector un NIECA o un ARA2 en el manejo de los pacientes con estas condiciones. Y en esa forma, fíjense cómo los IECAS o los ARA2 retrasan por años o disminuyen la microalbuminuria, detienen el avance del daño renal y por lo tanto tienen efectos benéficos en el pronóstico. Otra cosa importante que hemos visto nosotros en observaciones nuestras próximas a publicarse está que la hipertrofia ventricular en hipertensos es diferente en los pacientes obesos y con diabetes, en donde existe una proporción mayor de hipertrofia excéntrica, aquella en donde, sin aumentar el grosor de las paredes, aumenta el radio de la cavidad. Esto es así porque ambos pacientes tienen aumento del agua extracelular. Y entonces vean ustedes cómo había mucho más hipertrofia excéntrica en los pacientes con diabetes que en los no diabéticos. Y vean también el efecto de una reducción modesta de la presión arterial en el UKPDS, cómo esta modesta reducción paga excelentes dividendos clínicos, disminuyendo el riesgo de infarto del miocardio, de cualquier punto final relacionado a la diabetes, de muerte por diabetes, retinopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las condiciones obligadas de los médicos que tratan enfermos con diabetes es asegurarse del control de las cifras de presión arterial. Ahora bien, allá en los años 80 existía el viejo concepto de la curva en J. Se decía que en los pacientes con enfermedad coronaria o en los pacientes con diabetes que podían tener lesiones en arterias coronarias proximales asintomáticas, la disminución excesiva de la presión diastólica, que es la fuerza que mueve la sangre de la aorta a las coronarias, podía causar isquemia del miocardio. El estudio HOT, uno de los estudios torales seminales en ese sentido, demostró que no era así y que no hubo un exceso de infartos en aquellos pacientes donde se logró la disminución más importante de la presión diastólica. Sin embargo, evidencias recientes parecen indicar que finalmente sí existe una curva en J. Si ustedes no tienen enfermedad coronaria, entonces mientras bajen la presión más, tienen entonces mayor
incremento en la reducción del riesgo. Pero si tienen una lesión coronaria de cierta importancia, asintomática, como pasa en muchos sujetos con diabetes, si bajan demasiado la presión diastólica, entonces puede haber un repunte de la mortalidad, precisamente porque estas lesiones necesitan de mayor fuerza para que la sangre pase la obstrucción. Ahora sabemos que no existe la curva en J para la presión sistólica, y que mientras más reduzcamos la presión sistólica en pacientes con y sin diabetes, el resultado es una reducción del riesgo. Sin embargo, en aquellos sujetos en donde logramos importantes disminuciones de la presión diastólica, la mejoría pronóstica del descenso de la sistólica se atenúa un poco. Y entonces ahora el asunto está, cuidado, esto es un tema que todavía no está totalmente aclarado, va y viene, pero por lo pronto no sean ustedes muy insistentes en bajar la presión diastólica por abajo de 70 o 65 milímetros. Hablando de los lípidos, sabemos que el paciente con diabetes, aun cuando fuera diagnosticado ayer, aun cuando no tenga anormalidades en el electro ni síntomas, por el solo hecho de ser diabetes, de tener la enfermedad, está categorizado en un escalón de muy alto riesgo, con una posibilidad de riesgo absoluto de infarto del miocardio o muerte coronaria mayor al 20% en 10 años. Y por lo tanto debe de ser tratado en los lípidos como si hubiera sufrido un infarto, porque tiene la misma mortalidad a la larga. Y la única forma de disminuir el LDL en la actualidad es con estatinas. Vean cómo, sin embargo, las intervenciones pagan mejores dividendos en la prevención secundaria, es decir, en aquellos sujetos con diabetes que ya sufrieron un accidente vascular, que en aquellos que no lo han tenido. Vean cómo la reducción, bueno, pues es más o menos equiparable, pero ustedes necesitan menos números de pacientes a tratar para obtener una reducción del riesgo en prevención secundaria que en prevención primaria. Por ejemplo, las enseñanzas del estudio 4S, como sin duda alguna, estos eran sujetos de altísimo riesgo en prevención secundaria, y obviamente hubo una reducción importante de la mortalidad total, de la mortalidad coronaria y de la ocurrencia de complicaciones coronarias mayores. Sin embargo, los pacientes con diabetes, en verde, aquí falta la etiqueta, tuvieron una desviación más amplia, indicando que pese a todo, pese a que la estatina produce excelentes resultados, todavía los resultados son mejores en sujetos sin diabetes. Es importante porque estoy cansado de ver en los pacientes tratados en mi institución, en las clínicas, o inclusive en los hospitales de segundo nivel, cómo tratan a los pacientes diabéticos con 10 miligramos de pravastatina, que nos asegura a lo más 19% de reducción del LDL. Y ven ustedes, en este estudio del famoso Nissen, por cierto, se necesita reducir 50% la cifra de colesterol LDL original para detener el proceso aterogénico, o necesitan irse ustedes mucho más abajo para inducir una reducción del volumen de la placa coronaria. Tal suerte que no hay que tener miedo. A diferencia de la presión y la glucosa, aquí no pasa nada si bajan ustedes enormemente a cifras como 20 o 30, las cifras de LDL, no hay una sola evidencia de que esto traiga consecuencias funestas para la salud. Otra de las complicaciones coronarias, pues diabéticas, está la trombofilia.
ambientes protrombóticos. Y entonces la aspirina se usa, obviamente, habida cuenta, su facilidad para inhibir la producción de tromboxano plaquetario. Hay varios estudios que indican que la aspirina pues es excelente reductor del riesgo relativo en sujetos con angina inestable, y se reduce en estas proporciones el riesgo de muerte por reinfarto con muy pocos pacientes que tratar, y siendo tan económica la aspirina, entonces es un procedimiento altamente costo efectivo. En la prevención secundaria tampoco hay dudas. En sujetos con y sin diabetes es una reducción alrededor del 25% de reducción de un punto final compuesto por infarto no fatal, mortalidad cardiovascular y EBC no fatal. El estudio HOT también demostraba que en sujetos con diabetes la asociación de aspirina disminuye importantemente el infarto del miocardio. Recientemente, y no traigo una lámina al respecto, esto empieza a ser puesto en juego, y las últimas recomendaciones dicen que la aspirina no tiene gran influencia en el sujeto con diabetes joven y de reciente comienzo, y solo se aplica, por supuesto, al diabético en la prevención secundaria del infarto o en el diabético de largo tiempo y añoso. Yo tengo mis dudas en esto y creo que todavía no se ha dicho la última palabra al respecto. Lo que sí es importante es oponerse al uso de la aspirina como si fuera vitamina C. Fíjense ustedes, si dividimos a los pacientes de riesgo bajo, de riesgo intermedio y de riesgo alto, el efecto en la mortalidad total no existe ninguno. Sí disminuyen los eventos coronarios, pero no tiene un efecto claro en la mortalidad. Y sin embargo, fíjense ustedes que todos, los de alto y los de bajo riesgo, tienen alrededor de 2 a 4% de riesgo de hemorragia gastrointestinal. En los Estados Unidos hay 50,000 hospitalizaciones por hemorragia gástrica. De tal suerte que esta complicación, que es, no importa la forma en que den la aspirina, Protect o no Protect, es el mismo riesgo, y entonces hay que darlo cuando los beneficios son mucho más altos que las complicaciones. No darlos en sujetos de riesgo bajo, y en estos, pues, discutir cada caso en lo individual. Redondamos. Entonces, casi para terminar, digo que el control de la diabetes debe ser holístico, y el concepto es mientras más estricto, mejor, hasta el límite fisiológico para evitar complicaciones. Disminuir en lo que puedan, sin riesgo de hipoglucemia, la glucemia y la hemoglobina glicada. La presión arterial sin causar problemas coronarios. Los lípidos no hay problemas, pero se nos olvida que las estatinas solo sirven para el LDL, que los fibratos están indicados para los triglicéridos y la niacina para el HDL, de tal suerte que muchos de los pacientes nuestros necesitan combinaciones lipídicas. Los antitrombóticos, sin duda alguna, sobre todo en el diabético añoso o complicado, y es obligado a hacer la manipulación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Cuando hacemos todo esto, los dividendos son claros. Tenemos menores lesiones vasculares, menos eventos clínicos y mejor pronóstico de la vida, de la duración y de la calidad. Entonces, la meta es alcanzar las metas. Y esto necesita de médicos preocupados, enterados y acuciosos. Educación general que incluya al paciente y a su familia. Educación médica continua. El abasto en las instituciones desabastecidas, tecnología, fármacos nuevos. Alcanzar las metas terapéuticas para lograr menor morbilidad y mortalidad, y con ello, aparte de rescatar vidas, menores costos económicos y sociales.
no exageremos tampoco, es el justo medio de la prevención, es el justo medio aristotélico. Y con esto me despido como los cardiólogos lo hacemos de todo corazón. Muchas gracias.